hombres, somos creados por mujeres. Nuestras madres eran mujeres, ¿verdad? Entonces podíamos preguntarnos qué es el papel de la mujer en la familia y qué son los principios y los valores que les inspiran a ser madres o a ser esposas. Porque no podemos culpar a los hombres, ¿verdad? Nomás echarle la culpa a ellos, porque todos tuvieron una madre. Y entonces tenemos que preguntarnos qué sucedió. A veces, sin darnos cuenta, especialmente quizá en los hispanos, que seguimos creyendo los valores y las costumbres y tradiciones que en un tiempo se aceptaban, ¿verdad? Tiempos antiguos. El hombre es hombre, ¿verdad? La mujer es mujer. Ciertas cosas tienen que hacer los hombres y ciertas cosas deben de hacer las mujeres. Y les enseñamos eso directamente o indirectamente a los hijos. Y entonces, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos qué son los valores que nosotros enseñamos a la familia. ¿Cómo es que reconocemos que si tenemos hijos desde niños, cómo los podemos preparar para que sean buenos esposos y buenos padres? Porque si no, seguimos perpetuando, ¿verdad?, ese ciclo de abuso quizá. Así es que tenemos que pensar en eso. A ver, ¿eres casada? ¿Y qué es la cualidad más buena de tu esposo? Piénsalo bien. A ver, ¿cuál es? Es buena persona. Todo lo que le dan se come. Buena persona. ¿Quién más está casada? ¿Usted? Viuda. ¿Y qué era la cualidad más importante de su esposo? Muy cumplido. En todo sentido. Muy bien. Y a ver acá. Muy trabajador y responsable. ¿Y cariñoso? De vez en cuando. ¿Y tú? Pues la cualidad de mi esposo creo que es responsable, cariñoso también. Responsable, ¿verdad? Es una de las cosas que siempre decían los hispanos, que siempre proveía las cosas que se necesitaban, que era trabajador. Pero muchas veces no había más, ¿verdad? No había más. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a los hombres a que sean buenos esposos y buenos padres? ¿Alguna idea? Tú no eres casada, ¿no? Menos mal que no eres mensa. Dice, ¿quién se va a casar? Tengo un matrimonio unas cuantas horas y me preguntan, ¿quién se va a casar? Le digo, 2 mensos. A ver, ¿qué consejo, qué harían ustedes? ¿Cómo pueden ayudar a los hombres? A que reconozcan su papel como esposos y como padres. Pidiendo mucho por ellos. ¿A quién? ¿Al gobierno o a Dios? ¿Y cuántas de ustedes, a ver? Enseñándoles a respetar a su madre porque su madre es mujer y de la misma manera respetar a la persona que va a ser la compañera. Que eso sí respeta a la madre. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo ayudarías tú? ¿Ejemplo? ¿Cómo qué? Tratar de enseñar a nuestros hijos lo que miro que mi esposo no hace, sin decirle a él, yo lo hago y cuando menos pienso, él me sigue y también lo hace. Sin decirle. Buen ejemplo, ¿verdad? Nunca ponerlos en contra del padre o en contra del esposo, ¿verdad? Porque si no crea más conflicto y la mujer se ve como controlando, ¿verdad?
¿Y tú rezas por tu esposo? Siempre. Hasta lo bendigo en las noches. ¿Cuando está dormido o cuando está despierto? Dormido. ¿Despierto no? Sí, lo he bendecido. Sí. Cuando se va a salir. Le decía yo que una señora, porque les dije que en una vez allá en Kansas, que iba yo a diferentes parroquias, una en Kansas, y decía misa el domingo, iba a Emporia y decía otra misa, era 1 hora y 45 minutos, y a la vuelta paraba en otra iglesia y decía otra misa en español. Y una Semana Santa la pasaba en Emporia, donde había una comunidad hispana más sólida. Y entonces les dije, cuando era la Semana Santa, el sábado traigan lo que quieran, con un jarro, lo que sea, ¿verdad? Con agua, y después que se bendiga el agua, se la llevan a su casa. Bueno, después de un mes, iba todos los domingos, pues después de un mes, esta señora me dijo, padre, le quiero dar gracias. Le dije, ¿por qué? Dice, porque mi esposa y yo, mi esposo y yo hemos tratado de tener familia por 16 años y no hemos podido. Pero me bebí ese galón de agua bendita y estoy esperando. Y dije, bueno, pero me figuro que tuviste algo de ayuda, ¿no? Pues entonces esta señora, pues hay muchos niños que bebieron el agua bendita y ahora andan por aquí en Oxnard y por todas partes. Pero esta señora dice, yo le estoy echando agua bendita en el café a mi esposo a ver si lo cambia. Rezar, hay que rezar por ellos, ¿verdad? No nomás a rezar por ellos a escondidas o en privado, sino rezar sobre ellos. Porque el hombre a veces como que se siente algo de vergüenza, incómodo en rezar así o decir lo que piensa ante Dios y a la esposa, etc. Entonces yo creo que es importante que recen por él. Y que si no le gusta está bien, háganlo de todas maneras. Pero tienen que pensar cómo podemos ayudarles a que puedan responder. Es tan hermoso, ¿verdad? Cuando viene una confesión donde quiera y le dijo, ¿y tu papá cómo era? Dice, era un hombre estupendo, generoso, cariñoso, siempre comprensivo. Y uno dice, qué raro. Y entonces, sí los hay. No oyemos mucho de esos porque siempre oyemos de los que no son buenos, ¿verdad? Las quejas, pero sí los hay. Y entonces sería bueno preguntarles de dónde viene eso, cómo lo aprendieron. Yo creo que a veces si la familia es buena, una familia buena, tiene también hijos buenos, hijas buenas. No todos sí saben hacer, pero algo aprenden. Son los valores, ¿verdad?, que se convierten como una segunda naturaleza para ellos, porque lo han visto que funciona y por tanto es más fácil para ellos responder de esa manera y no quedarse con un estereotipo de lo que es el hombre o lo que las personas piensan que debe ser el hombre. Así es que sería bueno que ustedes como mujeres pensaran qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarle a los hombres que no se sientan amenazados, sino al contrario, que se sientan cómodos en decir lo que verdaderamente sienten, porque muchas veces no lo sabemos. A ver, levanten las manos. ¿Cuántas mujeres saben lo que su esposo verdaderamente siente? ¿Saben lo que siente? No, ¿verdad? Ajá. Así es que, ¿cómo podemos entonces crear un ambiente donde puede suceder eso? Y a veces cuando en cierto modo siento que no haya más hombres, porque podíamos hacer una dinámica para facilitar eso de una manera que puedan ayudar, porque el hombre también tiene mucha bondad, pero a veces no ha aprendido cómo expresarla. Entonces tenemos que ayudarle para que pueda expresar eso. Dicen que fue esta pareja que fue a México, que fue a la Tierra Santa. Y cuando fueron, ya eran mayores, la esposa murió. Y entonces le dijeron al esposo, mira, si la quieres mandar a Estados Unidos te va a costar
$20,000. Si la quieres enterrar aquí en Jerusalén, te va a costar $2,000. Y él lo pensó. Y luego dijo, no, yo creo que la quiero mandar a Estados Unidos. Y los amigos y los que lo rodeaban dicen, ¿para qué quieres pagar tanto dinero? Para mandarla a Estados Unidos. Dice, porque yo oí que aquí un tío resucitó. Entonces, ¿verdad? Quería asegurar que no resucitara. Y luego decían de otro, en los tiempos aquellos cuando se velaban en las casas, ¿recuerdan eso? Que tenían el velorio en la casa de los muertos. Y cuando iba saliendo el baúl, ¿cómo se dice? El taúd, los que lo cargaban le pegaron a la puerta, al marco de la puerta. Y resultó que estaba viva. 10 años después murió y otra vez vinieron a llevarla. Digo, por favor, no le peguen al marco de la puerta. No le peguen al marco de la puerta. Y luego decía uno de Michoacán que había muerto un señor ya viejito, ¿verdad? Y fueron y le dijeron a la esposa, dice, tu esposo está vivo porque estoy a gritar allí en el cementerio. Está vivo, dice, por favor no lo saquen porque va a estar enojado. Entonces, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pensar cómo podemos mejorar las familias y qué son las buenas cosas que hemos aprendido de nuestros padres, qué son las cosas que no son tan buenas que hemos aprendido de nuestros padres y a cuáles de ellas dominan, a cuáles de esas cosas dominan en nuestro modo de educar a los niños y en el modo que tratamos al esposo o el modo que nosotros pensamos del esposo, de los hombres. Porque queramos o no, tiene mucho que ver. Todo lo que sucede en nuestra vida se hace parte de nosotros. Así es que tenemos que pensar para reflejar, ¿verdad? Yo creo que la mujer que es sabia es una que conoce a su esposo y que sabe usar el mejor modo para hacer lo que responda. Y entonces no se trata de gritar ni de pelear, simplemente se trata de conocer cómo es el mejor modo de hacerlo comprender que es hombre, que sigue siendo hombre, aunque tenga que hacer algunas cosas que quizá no le enseñaron a hacer. Y eso requiere mucha reflexión, ¿verdad? Porque a veces yo creo que dicen que detrás del éxito de cualquier hombre está una mujer. Y naturalmente que va a ser una mujer que le ayuda, que comparte, que lo anima y que le acompaña, ¿verdad? Así es que a veces tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo se puede hacer mejor? Y porque el futuro está en ustedes. Ustedes son las que pueden moldar la iglesia y en la sociedad. Por eso la iglesia tiene en su derecho canónico muchas reglas acerca del matrimonio. Es el sacramento que más reglas tiene. Y la razón es por la importancia que ejerce en la iglesia y en la sociedad. Según son las familias, así va a ser la iglesia. Y así va a ser la sociedad. Entonces, ¿verdad? Depende de nosotros, depende de ustedes para ver cómo pueden tener buenas familias y cómo pueden mejorar esas familias para que refleje los valores de la iglesia, los valores de la sociedad. Así es que dicen, ¿verdad?, que detrás de cualquier niño o joven que tiene problemas hay un adulto que tiene problemas, porque lo ha aprendido de los adultos. Así es que tenemos que tomar responsabilidad por la situación en que los encontramos. Y el Papa por eso ha nombrado un año de fe, un año en el que debemos de concentrarnos mucho en qué es la fe. Y la fe es mucho más que rezar. La fe es vivirla, ¿verdad? Que se encarne en nosotros para que nosotros seamos el mensaje.
Seamos el mensaje que queremos que otros aprendan. Y eso quiere decir muchas veces que tenemos que tragarnos el orgullo, ¿verdad? Y querer pensar que somos los únicos o las únicas que sabemos lo que se tiene que hacer. Tenemos que aprender, porque los hijos son todos diferentes también, ¿verdad? Todos son diferentes. Y tiene que aprender uno cómo lidiar a cada uno de ellos. No juzgándolo como los otros, ¿verdad? Como los demás, sino tratando de ver qué es lo que puede funcionar mejor con este joven o con esta joven. Así es que es algo que debemos de tratar de hacer, pero también es importante que reconozcamos la importancia de la oración, ¿verdad? La oración. ¿Cuántas personas aquí rezan en su casa con su familia? Levanten la mano. ¿Y las demás qué hacen? ¿Duermen? Bueno, tenemos que empezar, ¿verdad? Aunque sea nomás un versículo antes de la cena o de la comida, y un versículo después de la cena, la comida, o hay muchos libros, ¿verdad?, que tienen oraciones que pueden decir, y no tiene que ser una oración larga, sino simplemente algo sencillo, reconociendo la presencia de Dios, dando gracias por lo que se ha recibido, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces cuando los niños van a la escuela católica, van a las casas y ven que los padres no rezan antes de comer y dicen, no vamos a rezar. Y entonces empiezan a rezar, por razón de que los niños les piden que recen, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros todos que ser personas que llaman a otros a rezar, que invitan a otros a rezar. Y tenemos que empezar en las casas, en la familia. ¿Cómo podemos nosotros crear un ambiente de oración? ¿Verdad? No nomás rezar en privado y rezar ante un crucifijo o ante el Santísimo, sino rezar con los que estamos en la casa. ¿Verdad? Decía un señor que tenía una familia grande, era él muy rígido, muy católico de origen alemán, pero muy rígido. Y los hijos se le separaron. Y él lamentaba eso. Él sabía que había sido muy rígido y que no supo cómo guiarlos. Pero en sus años se pasaba 2 horas ante el Santísimo. Y cada semana le escribía una carta a una de sus hijos o una de las hijas y le decía, esta semana voy a pasar 1 hora de oración por ti toda esta semana, todos los días de la semana. La siguiente semana le mandaba una a otro y le decía lo mismo, sin predicarle, sin nada, nomás voy a pasar 1 hora en oración por ti. Y yo creo que poco a poco eso tiene que impresionar a alguien, ¿verdad? Que alguien esté rezando por mí cada semana 1 hora o 2 horas, me tiene que impresionar. Entonces, ¿verdad? Hay que ser creativos en el uso de la oración. ¿Cómo podemos usar la oración de una manera que pueda hacer una diferencia? Y yo sé que hay muchas familias que rezan el rosario. ¿Cuántas familias aquí rezan el rosario en sus casas? ¿Como familia o como privada? ¿Ah? Sola porque es viuda. Sola porque es viuda. Pues sí hay muchas familias que se reúnen como familia a rezar el rosario, ¿verdad? Yo desde joven pensaba que el rosario era muy monótono, ¿verdad? Porque era una repetición constante, ¿verdad? Y luego le añadían muchas oraciones entre medio y todo, ¿verdad? Como los viejitos allá, las viejitas. Y venga a darle con más oraciones, ¿de cuándo van a parar? Entonces, no tenemos que añadir tanto. Hasta la Ave María le añadimos palabras que no están ahí. Y al Padre Nuestro también, ¿verdad? Entonces, como si pudiéramos hacerla mejor que lo que es. Es que hay que empezar a reconocer la oración como parte de la familia. Parte que puede ayudarles a unir la familia
y que les puede ayudar a crecer y mejorar en su relación, ¿verdad? Porque si no, pues podemos hablar mucho de fe y podemos escuchar muchos discursos de oración y todo eso, pero no hace nada de diferencia, ¿verdad? No hace nada de diferencia. Entonces tenemos que ser más creativos. ¿Cómo podemos nosotros integrar la oración en nuestras relaciones y en nuestras vidas? Y ser creativos, ¿verdad? Pues no nomás dependemos constantemente del rosario, la Ave María o el Padre Nuestro, y eso es lo bueno del grupo de oraciones, que les ayuda a hablar del corazón y rezar del corazón y rezar a voz alta, ¿verdad? Entonces es una gran cosa, una bendición para la iglesia que las personas aprendan a hacer eso, con tal de que sea sinceros la oración y que viene de la fe que tenemos en Dios y de la fe que tenemos en todo lo sagrado. Así es que tenemos entonces que tratar de saber cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Una vez tenía un matrimonio yo allá en Santana, y la novia durante toda la ceremonia estaba más triste, que yo dije, ay, me parece que esta no se quiere casar. Y yo estaba muy preocupado, dije, ¿qué pasó? Porque esto no salió cuando estábamos dando las instrucciones. Y ya, pero no, nada, ni siquiera una sonrisa. Cuando fui a darle la señal de la paz, le dije, ¿qué pasó? ¿Se murió el Sancho o qué? Y entonces sí se rió. Los dos se rieron. Porque tenemos que ser alegres, ¿verdad? No hay matrimonios perfectos. No hay matrimonios perfectos. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para que puedan ser más perfectos. Decía una historia de ese joven. Fue al aeropuerto y vio ahí una señora que llevaba un niño de 7 años, un niño de 11 años y una niña llevaba en los brazos. Y estaban esperando, este joven se imaginó que era el esposo, ¿verdad? Y al fin llegó el avión y se bajó un señor con 2 belices pequeños y le pregunta, va ahí primero y acaricia al hijo mayor, le acaricia la cara, le dice cuánto lo ama, qué importante es para él, y después sigue con el otro hijo, después con la niña y finalmente con la esposa. Y este joven pues estaba intrigado y les preguntó, ¿cuántos tiempo ha estado fuera de la casa? Y el Señor le dijo, 2 días. Y estaba más extrañado. Dijo, ¿cuántos años llevan de casados? Y el Señor le dijo, 12 años. Y estaba el joven completamente sorprendido. Dijo, ojalá que cuando yo me case pueda ser tan feliz como ustedes después de 12 años. Y el Señor le dijo, no se trata de desear, no se trata de querer, se trata de decidir. Y es importante, si queremos ser felices, lo podemos ser. Si queremos ser miserables, ya tenemos bastante práctica. Pero si queremos ser felices, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que poner 100% de nuestros esfuerzos para hacerlo. En cualquier carrera. En cualquier carrera. Si queremos ser felices, tenemos que hacer el 100%. Esto de la idea americana 50 por 50 no trabaja. Porque mi idea de 50 puede ser tanto así. ¿Verdad? Entonces se trata de 100%. Todo lo que se pueda hacer para conseguir la felicidad, sin pedir nada. ¿Verdad? Ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Dios. Entonces tenemos que poner en práctica ese amor de no esperar que la otra persona responda o que haga, sino hay que hacer. Si estamos convencidos, hay que hacerlo. Y en toda carrera, yo también tengo que hacer eso, ¿verdad? Y a veces cuesta. Me decía una religiosa, los amigos cuestan. Y es verdad, porque le piden a uno favores a cualquier momento.
¿verdad? Entonces, tenemos que realizar que la felicidad está a nuestro alcance y tenemos que buscar cómo conseguir esa felicidad. Y no lo vamos a hacer exigiendo a los demás, ¿verdad? Sino dando el ejemplo, viviéndolo, viviendo el cariño y el amor y dando el cariño y el amor, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que aprender cómo ser más sensibles, más compasivos, ¿verdad? Allá en Santana también iba una señora saliendo con una niña que yo me imagino que tenía como 4 años y otro niño que tenía como 1 año y medio. Y salieron de iglesia, yo estaba viendo por la ventana y la niña pues estaba haciendo todo para llamar la atención a la mamá. Nada, no le puso nada de atención. Todo el enfoque era en el niño. Y se comprende porque a veces nos descuidamos, ¿verdad? Pero tenemos que ver que a veces ignoramos las oportunidades para responder. Y entonces tenemos que realizar, ¿verdad? Que repensar cómo hemos hecho el trabajo en nuestra vida, cómo la hemos vivido, para dar ese cariño y esa compasión y ese amor a los demás. Porque si no los descuidamos. Una señora me dijo allá en otra parroquia, dice, padre, los niños dicen que ellos les saludan y usted no responde. Y digo, yo no puedo imaginarme eso. Yo creo que si alguien me saluda, le respondo. Y dijo, pues dice que no. Digo, bueno, pues va a tener más cuidado. Si es que un día iba de la casa parroquial a la escuela que teníamos y los niños como siempre andaban jugando en la yarda entre la escuela y la casa parroquial, ¿verdad? Pues se acostumbra uno al ruido. Y de repente me di cuenta que me estaban saludando, todos en un grupo. Buenos días, padre, buenos días, padre, buenos días. Y luego de repente, buenos días. Nos acostumbramos al ruido, ¿verdad? Con los niños. Y a veces ni siquiera los escuchamos, no vamos a decir, ajá. Ya cuando se caen y dicen, no, se cayó, ¿verdad? Así es que tenemos que pensar cómo podemos en práctica la fe. Hay un joven que era un estudiante, estaba estudiando teología en un colegio y el sacerdote pues se daba cuenta de que era una persona que además que del modo de vestir que siempre le llevaba la contraria. Y entonces cuando llegó el semestre que tenía que entregar sus calificaciones, se las llevó él y le preguntó al padre, dice, padre, ¿cree que yo voy a encontrar a Dios algún día? Y el padre le dijo, no. Pero cuando iba saliendo le dijo el padre, pero Él te va a encontrar a ti. Y entonces se dio cuenta 1 año después de que el joven tenía cáncer. Y que ese cáncer estaba muy extendido. Y entonces vino a visitar al padre y dijo, yo recuerdo que usted me dijo que no iba a encontrar a Dios. Y desde que yo me di cuenta de mi enfermedad, he tratado de encontrarlo por todas partes y no he podido. Pero después me recuerdo que usted dijo otra cosa. Dijo, lo más triste sería vivir esa vida sin decirles a aquellos con los que vivimos que los amamos. Y decidí qué es lo que iba a hacer. Y lo más difícil era mi padre. Entonces esa noche fui a la casa y le dije a mi papá, estaba leyendo el periódico, el Señor dice, ¿puedo hablar contigo? Y el papá de mala gana le dijo, ¿de qué? Y le dijo, yo le quiero decir que yo lo amo. Bajó el periódico nomás como 4 pulgadas y cuando le dijo eso lo dejó caer al suelo. Se abrazaron, lloraron, hablaron toda la noche a pesar de que el Señor tenía que trabajar temprano en la mañana. Y ya después fue y le dijo a la mamá, es fácil de decirle que la ama. Mi hermano, mi hermana fueron fácil, pero el más difícil fue decírselo a mi padre. Y allí encontré a Dios.
En haciendo eso me di cuenta de que Dios estaba presente. Y le dijo al sacerdote, ¿por qué no vienes a hablar con la clase? Ven a compartir esa experiencia con la clase. Dijo, lo tengo que pensar. Y le llamó y le dijo, sí, sí lo hago. Pero cuando ya le tocaba venir, le llamó al sacerdote y dijo, no creo que puedo, porque no sé qué voy a vivir para ese día. Pero por favor, cuénteles mi historia a los demás. Y murió a los 25 años. Y el padre le había preguntado antes, ¿cómo te sientes tú a los 25 años morir? Digo, bueno, ya lo acepté. Yo lo acepté como la voluntad de Dios. Ya hice mi paz con todos los de la familia. Ya encontré a Dios. Entonces yo estoy preparado y feliz en aceptar su voluntad. Así es que, ¿verdad? Yo creo que es difícil a veces decirle hasta a nuestros mismos padres que los amamos. Pero es necesario hacerlo. Porque puede cambiar toda la vida de las personas, todas las relaciones. Así es que creo que tenemos que ser creativos en buscar el ambiente, los modos en que podemos causar que las personas se abran uno al otro y que puedan decir lo que sienten, lo que quieren, ¿verdad? Y sin criticarlos. Otro señor allá en la primera iglesia que estuve yo, dice que él era de los tipos antiguos, no sé si todavía existen, ¿verdad? Que nomás llegaba el viernes y se iban de parranda hasta el domingo por la noche y el lunes al trabajo. Y ese señor así era, porque yo lo veía siempre en la iglesia. Le dije, ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? Y dice, pues no, siempre era así, padre. Yo era de esos hombres que el viernes me iba de parranda con los amigos, volvía el domingo noche y el lunes a trabajar. Pero un día el niño menor, que tenía unos 5 años, estaba enfermo. Y vinieron sus amigos para llevárselo y le dijo, hijo, tengo un lugar que tengo que asistir. Y así es que me perdonas, pero no vas a estar aquí. Y le dice el niño, ¿dónde vas, papá? Dice, bueno, es un negocio. Dice, no, papá, tú no me amas. Tú te vas a ir a beber con tus amigos otra vez. Dice que le dolió tanto que le dijera a su hijo eso, que dejó de beber, dejó a los amigos y se entregó a Dios y a la iglesia. Entonces, ¿verdad? Los niños a veces, Dios los usa como instrumentos para que nosotros nos veamos como verdaderamente somos. Y si tenemos corazón, vamos a responder. Si no tenemos corazón, no respondemos, ¿verdad? Ya les dije a algunos de ustedes que van a la casita de oración que mi mamá, éramos 12, ¿verdad? Mi mamá a veces, pues si andaba de malas, pues se ponía a repelar de todo el trabajo que tenía que hacer. Y yo sabía que mi hermana menor le contaba todo a mi mamá. Entonces le dije, mira, Berriña, si mamá no repelara tanto, sería santa. Y yo dije, le voy a decir, y si mamá, ¿sabe lo que dijo Ramón? Yo dije, aquí me van a dar una buena bofetada. Y dice Ramón que si no repelara tanto, sería santa. Se quedó la casa calladita, no se oía nada. Y yo esperando en mi cuarto que viniera a entrar mi mamá. Nunca entró. Pero sí se reflejó en lo que se había dicho. Yo creo que a veces tenemos que buscar modos cómo ayudar a las personas que acepten sus debilidades, las contradicciones de su vida y que se vean como verdaderamente los ven los demás. Y que ojalá, ¿verdad?, que lo puedan aceptar de una manera que sea renovación para ellos. A mí me pueden decir cualquier cosa, no importa quién sea, me la pueden decir y yo la considero. Si es verdad, lo acepto. Y si no es verdad, al menos me dan la oportunidad de explicar. Así es que yo creo que todos tenemos que escuchar cómo es que nos habla Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras, hasta por los enemigos.
hasta por los locos, ¿verdad? Hasta por los drogadictos, los borrachitos, ¿verdad? Por todos eso nos habla. A veces nos escondemos de ellos, a veces les sacamos vuelta, pero en realidad, si les escuchamos y respondemos, nos pueden ayudar a ver a Dios de un modo diferente que nunca habíamos pensado. Así es que es importante entonces estar abiertos en el modo que Dios les habla, porque siempre está hablando. Y ahora, ¿verdad? Como todos andan con su iPad y no sé cuánto, donde quiera, que ni siquiera yo creo escuchan a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya saben todo. Así es que San Agustín, cuando habla de San Lorenzo, que celebramos la fiesta, ¿cuándo? Ayer, ¿verdad? ¿Y cómo mataron a San Lorenzo? Querían hacer carnitas, ¿verdad? Así. Y San Agustín dice, San Lorenzo, que amó a Jesús durante su vida, siguió sus pasos hasta la muerte. Y ojalá que nosotros pudieran decir lo mismo de nosotros, que amamos a Dios durante nuestra vida y seguimos los pasos de Jesús hasta la muerte. Y no desanimarnos, ¿verdad? Cuando algo no tiene éxito, hay que pensar de otro modo de hacerlo y aprender y ser creativos en la oración. Decía una señora de origen alemán que cuando ella se sentía deprimida, se cerraba en su cuarto y le decía al Señor, baila conmigo. Y yo le digo, ¿y baila contigo? Y dice, sí. Y después digo, salgo, abro la puerta y ya estoy lista para ver el mundo de otra manera. Entonces hay muchos modos, ¿verdad?, que podemos rezar. Y si les gusta bailar, pues díganle que baile con ustedes. Nomás que si están muy viejitos, no esquen por la quebradita. Pero entonces, ¿verdad?, ¿cómo podemos hacer la oración tan importante en nuestra vida que podamos reflejar esa oración en nuestras relaciones con los demás? Y no va a ser fácil, al principio va a ser difícil, pero con el tiempo se hace como una segunda naturaleza, que piensa uno antes de obrar, ¿verdad? Y si tienen un genio fuerte, pues reconózcanlo. San Francisco de Sales decían que era muy humilde y muy manso, pero él dice que no, que tenía un genio muy fuerte, pero lo dominó porque lo hizo por amor a Dios. Y entonces todo lo podemos hacer sin usar excusas, ¿verdad? Sin decir, no, pues así soy yo, me tienen que aceptar, ¿verdad? Eso quiere decir que no quiero cambiar, ¿verdad? Así soy yo, ¿verdad? Así es que todos podemos cambiar y todos debemos cambiar, ¿verdad? Porque la vida es un cambio continuo. Entonces tenemos que reconocer que con Dios nada es imposible. Y lo importante es que vivamos la fe en lo profundo del corazón. Que no nomás escuchemos con los oídos, sino que escuchemos con el corazón para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Y no tener miedo, porque lo que Él nos pida, Él nos los va a dar. Dice San Agustín, pídeme lo que quieras, pero dame lo que pides. Entonces, sabiendo, ¿verdad?, que sin Dios no lo podemos hacer. Así es que otra vez les digo que piensen seriamente como mujeres qué es lo que pueden hacer para ayudar a los hombres que sean más responsables a Dios, a su fe, a sus familias, y cómo lo podemos hacer sin amenazarlos, ¿verdad?, sin hacerlos sentirse inferior, sino reconociendo su grandeza y su bondad. En una escuela
había un niño, era como el octavo de la iglesia católica, y cada que iba a escribir yo en la pizarra, este niño decía algo. Y yo decía, por favor, no hables, ¿verdad? Cuando yo estoy escribiendo. Y me daba otra vez a escribir en la pizarra y el niño decía algo más. Y le dije, es la última vez que te voy a decir que no hables. Y iba a escribir y lo hizo otra vez. Y entonces esta vez hice como que iba a escribir y no escribí. Y lo agarré del cuello, lo levanté, yo no sé con qué fuerza, pero lo levanté y lo saqué del cuarto. Y mientras que lo llevaba para el primer piso, dije, no vas a conseguir nada con matarlo. Lo mejor es que hables con él. Entonces lo puse en el sofá y le dije, mira, Eduardo, yo sé que tú eres una persona muy creativa, que tienes mucha facilidad para los deportes, que tienes una personalidad atractiva a los demás, etc. Y no comprendo yo por qué estás obrando de esa manera. Y ya después que le hablé de esa manera, lo llevé al cuarto. Y la superiora, que era la maestra de ese cuarto, dice, ¿qué hizo con él? Y pues tenía ganas de matarlo, pero dije, no voy a conseguir nada de esa manera. Entonces, si una cosa no funciona, usen la caridad, usen el amor, usen la compasión y van a tener mejor resultado. Sea la persona mayor, sea la persona joven, de cualquier edad, todos responden al cariño y al amor, con tal de que no lo hagan tan evidente, ¿verdad? Porque a veces también podemos conseguir el efecto contrario. Así es que la fe se tiene que vivir. Y el Papa nos está pidiendo, ¿verdad?, que seamos personas de fe. Una fe entregada, interior, pero que también no tiene miedo a expresarse exteriormente. ¿Nada? ¿Se puede o no se puede? Bueno, yo creo que como mujeres, ¿verdad?, pueden hacer mucho para ayudar a nosotros hombres y ayudar a la iglesia a que podamos ser más responsables en nuestras obligaciones, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la familia, en el respetar a las mujeres, en reconocer lo que han contribuido en el pasado y que pueden contribuir todavía. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que bendiga a todas las familias, ¿verdad? Especialmente aquellas que tienen problemas, ya sean problemas de comunicación, problemas de financieras o problemas de parientes, lo que sea, para que en cualquier manera, en cualquier lugar, podamos siempre reflejar el amor y la compasión de Cristo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están aquí presentes. Te pedimos que las ayudes para que reconozcan el amor que tú les tienes y que puedan reflejar ese amor a los demás. Que no traten de exigir de los demás que den más que lo que pueden a ese momento y que hagan todo por amor a ti. Pedimos esta bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.